Y estas características también pueden ser encontradas en lo que llamaríamos nosotros extrapolarlos en base a argumentos a favor de la existencia de Dios. Este argumento que nosotros estamos viendo en la pantalla es el argumento cosmológico Kalam, que dice: premisa número uno, razón número uno, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa número dos, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Esto es un tema que nosotros podemos expandir a lo largo y ancho, porque la idea de la teología del nombre y del nombre de Dios como revelación de su ontología es algo maravilloso, como revelación de su naturaleza es algo exquisito dentro del mundo de la teología y la filosofía cristiana, ¿no? Entonces, dentro del teísmo, estudiar a Dios propiamente como un ser en base a la revelación personal y a la revelación natural también es algo fabuloso. Entonces ahora vamos a irnos directamente a lo que nosotros estamos hablando sobre los atributos de Dios. Entonces vamos a comenzar. Hemos estado hablando sobre la doctrina de Dios, esencialmente la doctrina del Dios Trino. Estuvimos hablando sobre la existencia de Dios y varias cosas en relación a esto. Y en la existencia de Dios estuvimos hablando sobre la cognoscibilidad de Dios. También estuvimos hablando, si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando sobre las pruebas, sobre la existencia de Dios, la incomprensibilidad de Dios y la cognoscibilidad de Dios. Y entonces hoy vamos a estar hablando sobre los atributos de Dios. Entonces los atributos de Dios son las descripciones reveladas de Dios, de su propia naturaleza y carácter. Son exclusivos de Él porque Él es único. Dios es un Elohim entre muchos Elohim, pero no hay otro Elohim que sea como Dios. Entonces el estatus de Dios como el Elohim, lo que está diciendo es no solo la diferencia entre los otros seres espirituales, sino también la individualidad y la capacidad de ser único, las propiedades y los atributos de Dios que no comparte con nadie más. Y vamos a ver un poco de diferencia entre el ser creado y el creador, entre seres contingentes y un ser necesario. Describir los atributos o características o perfecciones del ser de Dios es diferente de describir los atributos de cualquier otro ser, porque Dios, el creador, tiene una naturaleza completamente distinta a la de cualquiera de sus criaturas. A menudo es más fácil decir lo que Dios no es, y eso lo estuvimos hablando, ¿no? En cuanto a la incomprensibilidad de Dios, de lo que es. Muchos de los atributos de Dios, por lo tanto, se expresan con términos negativos. Por ejemplo, Dios es inmortal, invisible, impasible, inmutable, infinito y así sucesivamente. Estas palabras significan que por naturaleza no puede morir, no se le puede ver, no se le puede hacer sufrir, no cambia y no puede ser contenido por la realidad de la criatura. Y esto es normal. Nosotros sabemos lo que Dios no es en base a la experiencia de lo que sabemos lo que nosotros somos. ¿Ok? Entonces continuamos. Estas palabras, continuamos. Dice: todas estas características lo distinguen de sus criaturas, pero no nos dicen exactamente qué significa para Dios existir de la manera en la que lo hace. La Biblia también describe a Dios en términos positivos. La teología cristiana refleja esto cuando decimos que Él, Dios, es eterno, santo, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y estas características también pueden ser encontradas en lo que llamaríamos nosotros extrapolarlos en base a argumentos a favor de la existencia de Dios. Este argumento que nosotros estamos viendo en la pantalla es el argumento cosmológico Kalam, que dice: premisa número uno, razón número uno, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa número dos, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y ustedes se preguntarán: pero rayos, ¿cómo puedo sacar los atributos de Dios en base a este argumento? Y en realidad no es tan difícil, mis queridos querubines. Si ustedes se ponen a pensar, basados en la evidencia de que todo lo que comienza a existir tiene una causa y de que el universo comenzó a existir, nosotros podemos saber que Dios es inmaterial. ¿Por qué? Porque si el espacio, el tiempo y la materia comenzaron a existir en un punto finito en el pasado, como lo dice la teoría del Big Bang, como lo muestra la teoría de la relatividad de Einstein, que el tiempo, el espacio y la materia son correlativos, no puede existir uno sin el otro, y previo al Big Bang no existía el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Entonces la causa del tiempo, el espacio y la materia tiene que ser inmaterial, porque la materia no existía antes del Big Bang.
También tenemos que saber que tiene que ser atemporal, porque el tiempo tampoco existía. La misma relación, una explicación muy similar, porque el tiempo no existía previo al Big Bang y entonces la causa tiene que ser igual o mayor. Pero si el tiempo no existía, tiene que ser mayor, tiene que ser atemporal. También sabemos, en base al argumento cosmológico, que tiene que ser espacial. ¿Por qué? Porque el espacio mismo no existía. Estas tres características o atributos de Dios son extrapolados directamente de un argumento meramente filosófico que está basado, sus premisas están basadas en conocimiento científico. Y continuamos. Tiene que ser extremadamente poderoso. ¿Por qué tiene que ser extremadamente poderoso? Porque nosotros sabemos que todo comienza desde la nada y la nada no puede producir nada, pero todo salió de la nada. Quiere decir que Dios tiene que ser extremadamente poderoso para poder crear un universo tan complejo desde la nada. Tiene que ser personal porque no es una ley de la naturaleza constante que no tiene volición o voluntad, sino que es un agente personal que decidió crear en un punto finito en el pasado. Y obviamente tiene que ser inteligente porque crea con complejidad. ¿Ok? Entonces estos son un poco de los atributos que nosotros podemos extrapolar directamente del argumento cosmológico Kalam o de argumentos filosóficos o de teología natural y de la revelación natural o la revelación general sin tener que ir a las escrituras. Pero en las escrituras tenemos una tonelada de descripciones de los atributos de Dios.